muchas pláticas, más de 1000 seguramente. En fin, el primer tema que quiero pues, revisar con ustedes es cuál es el papel de la investigación, la ciencia y la investigación en el desarrollo económico de los países en general. Aquí tenemos unos datos en esta lámina, pues no son los más recientes, pero no han cambiado mucho. ¿De cuál es el porcentaje del PIB invertido por distintos países? Y vemos, digo, en ciencia, investigación específicamente, y México pues está casi al final. ¿Por qué nos importa esto? Pues es porque está muy claro, empíricamente lo que podemos observar es que aquellos países que tienen un desarrollo económico realmente rápido, acelerado, etcétera, pues invierten mucho más en ciencia e investigación. Y es lógico porque pues, es parte de la innovación, de las inversiones que se hacen pues, con toda la competitividad que hay ahora en nuestro planeta, pues tienen que ser de tal manera redituables que estén basadas pues, en ciencia y tecnología. En México ya no podemos seguir funcionando nada más por ofrecer mano de obra barata. Por eso ya aprendimos mucho con China, pero sí tenemos la oportunidad de dar un brinco, de realmente cambiar esta situación. Voy a ver si... Ahora sí es para... Ahora sí. Esta es otra manera de ver lo mismo. México de nuevo está en la esquina inferior, que es el número de científicos que tenemos por cada 100.000 habitantes y también pues graficado con la inversión total que se hace en ciencia e investigación. Y de nuevo pues en México tenemos muchísimo que ganar. Por supuesto, esta es una inversión importantísima, pero no a corto plazo. Pero no, tampoco es a muy largo plazo. En menos de una década, si mejoráramos esta situación, claramente ya veríamos un impacto fuerte en el desarrollo económico. Hay una analogía aquí con la inversión en la educación, lo que acabamos de oír en la plática anterior, Claudio González. Y es que no es suficiente aumentar este porcentaje del PIB en la educación, deberíamos aspirar a por lo menos tener pues, el 1%, pero no es suficiente aumentar la inversión, tenemos que asegurarnos de que esté bien invertido. Eso es un reto, pero creo que sí lo podríamos hacer. Hay toda una comunidad en que podemos pues, establecer lineamientos para que estas inversiones, para que la situación de México con respecto a ciencia y tecnología realmente mejore. Uno de los elementos fundamentales es educación, así es que en lugar de darles mucho más detalles de ciencia y tecnología, voy a hablar de educación y si me da tiempo también un poco de problemas de sustentabilidad. Pero, ¿por qué es importante este tema? Porque tiene un potencial enorme. Ya oímos, por supuesto, los enormes problemas que tenemos en México en educación. Pero déjenme empezar con educación a nivel universitario. Y voy a empezar no con México, sino en realidad con la situación de la educación en general. Resulta que la educación a nivel universitario es uno de esos temas, una de esas disciplinas que han cambiado poquísimo, no ha cambiado en el último siglo prácticamente nada. Pero por otro lado es interesantísimo que sí hay una revolución educativa muy importante porque nuevas pedagogías pues, nos demuestran que no lo estamos haciendo bien. Entonces, el tema aquí es que hay maneras de enseñar que son mucho más eficientes de las que están haciendo hoy en día. En particular, este trabajo lo he estado haciendo en colaboración con colegas en Estados Unidos, como soy miembro del equipo de asesoría científica al presidente Obama, somos alrededor de 20, no todos científicos, pero casi todos. Nos acabamos de sacar ya 2 reportes conectados con este tema de educación en ciencia, matemáticas, tecnología, pero sobre todo pues apuntando pues que existen estas nuevas maneras de hacerlo y para México es importantísimo pues estar al corriente con eso. Y les enseño
nada más un ejemplo. Uno de mis colegas también, premio Nobel, Carl Wyman, sacó el premio Nobel viendo propiedades de átomos, etcétera, hace varios años, él es bastante joven, pero hace años ya decidió dedicarse a la educación. Entonces, les voy a enseñar el resultado de un experimento que hizo aplicando estos nuevos métodos. Primero, la base de estos cambios pues, es conocer también cómo funciona la mente humana, cuál es nuestra capacidad de memoria, etc. Entonces, en una charla normal o en una clase normal de una hora, pues la memoria funciona de tal manera que los alumnos no absorben más del 10 o 20% del material así, desde el punto de vista de entenderlo y memorizar. Pues lo que hizo, pues, acá, amigos, después desarrollar, junto por supuesto con otros colegas en varias universidades, desarrollar este sistema, una medición en que compara un método de enseñanza convencional, un profesor muy reconocido, muy bueno, con otro, aplicando estos nuevos métodos, claro, ya pues con las técnicas apropiadas, y de tal manera que puede medir pues los resultados. Y los resultados son los siguientes en este ciclo a la clase, y el profesor sigue teniendo un papel muy importante, pero no es ya hablándole a todos, sino estimulando estos pequeños grupos que compiten entre ellos. En fin, hay toda una serie de detalles, y esto ya se empezó a aplicar desde hace años en Harvard, en MIT, donde estuve yo muchos años. Pues yo tenía clases de muy pocos alumnos, entonces ahí sí era fácil hacer esto, pero hay tecnologías para hacerlo inclusive en clases con muchos alumnos. Si darles más detalle, el resumen de esto es que hay un potencial enorme para mejorar pues, la calidad de nuestra educación. Y regresando al tema que decía antes de que tenemos muy pocos científicos, también oímos que tenemos ya pues, bastantes ingenieros, más de 100,000 ingenieros al año. Entonces México sí tiene el potencial de avanzar muchísimo ahí. Pero de nuevo, aquí las estadísticas no son suficientes. No es suficiente preparar a 100,000 si no están muy bien preparados. Y si esto es un problema en Estados Unidos hay todo este equipo del que les estoy platicando. La idea es tratar de mejorar drásticamente la educación en Estados Unidos, pues con más razón. En México lo tenemos que hacer, pero tenemos el potencial, sí podemos ponernos a planes. Bien, pues, perdón. Una buena noticia, oímos muy malas noticias, por supuesto de acuerdo con respecto a educación en México, educación elemental, pero también llegando por supuesto a secundaria, preparatoria, etc. Pero les quiero platicar brevemente de un programa con el que estoy involucrado aquí en México. Y es parte de soy miembro del consejo de un grupo que se llama Innover, todo voluntario, pero en el que estamos aplicando precisamente estos mismos conceptos que les acabo de mencionar, de enseñanza activa. Pues y en realidad esto empezó antes de mi participación con el PICAS, con la asesoría del presidente Obama. Esto fue aquí en México ya desde hace varios años. ¿Y en qué consiste esto? Pues es un experimento piloto, pero ya tenemos más de 20 millones de niños, o sea que ya no es nada más un experimento. Y esto, el tema es, lo que llamamos CEVIC, son sistemas de enseñanza vivencial e integratoria, es aprendizaje activo. De nuevo, lo que se hace aquí es cambiar el sistema, en lugar de que la maestra o el maestro nada más les platique a los niños y se tengan que memorizar la tabla periódica o quién sabe qué otras cosas que tienen muy poca utilidad. Lo que se hace en las clases es plantean preguntas, como ven aquí, se hacen observaciones, los niños hacen experimentos, ellos mismos participan, aprenden activamente con ciertos materiales de trabajo que son relativamente baratos. Por cierto, este es un plan, el costo es muy poco, son varios cientos de pesos cuando mucho al año por niño, y mucho menos, o sea, con todo el presupuesto enorme que tiene México para la educación, esto pues casi no cuenta, ¿no? Pero en fin, el hecho es que de nuevo, sin entrar en muchos detalles, trabajo en equipo, etcétera, esto tiene resultados realmente espectaculares.
¿Cuál es el papel de los profesores? Sigue siendo importantísimo, pero ya no es nada más pues, el convencional, sino tiene que actuar como facilitador, el profesor, facilitar la exploración, la experimentación, etc. Y lo bueno es que sí hay maestros aquí en México que han estado muy entusiasmados con este programa. Claro, hay cursos para explicarles cómo funciona, etc. Pero cuando ven los resultados tan positivos que tienen pues, los niños, se entusiasman. Así es que creo que sí hay un potencial muy grande para mejorar la educación, aprovechando pues, muchos de aquellos maestros que sí quieren hacer que la educación funcione, ¿no? Y de nuevo, quiero que se propicie la curiosidad innata que tienen los niños, que en la escuela pues normalmente es una manera de matarla prácticamente si no se hace bien. Pues ¿de qué estamos hablando? De componente general, toda esta nueva teoría pedagógica a todos los niveles, hay que motivar, participar activamente, hacer investigación, y los niños con esa curiosidad innata que tienen, la motivación es relativamente sencilla si se hacen las cosas bien. Y de nuevo, hay muchas maneras para asegurarse de que los efectos importantes de esa enseñanza, pues sí, se almacenen en la memoria, hay que hacer práctica, etcétera, etcétera, pero a todos los niveles, de nuevo, inclusive a niveles universitarios, retroalimentación, etcétera, etcétera. Pero hay un punto más que quiero mencionar, y con esto termino mi breve discusión de educación. Y es que, bueno, primero aclaro que la ciencia, yo como científico, etcétera, la ciencia pues no tiene valores, pues se puede usar para el bien o para el mal. Lo que podemos hacer los científicos en general es, pues, por ejemplo, explicarle a la sociedad qué pasaría si hacemos esto o lo otro, pero es nada más como individuos, cuando tenemos la responsabilidad de actuar, responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero estos valores son importantísimos, o sea, no solamente hay que comunicarle enseñanza de la ciencia, de las matemáticas a los niños, sino valores. Y de una manera muy poco eficiente es nada más dándoles clases de ética para que se memoricen todavía más cosas. Muchísimo más importante es precisamente este trabajo en equipo. Entonces, una ventaja adicional de estos nuevos métodos de enseñanza es que se puede promover la honestidad, el valor que tiene la comunidad científica, los valores, la comunidad internacional, es esa honestidad. Y por ejemplo, para el medio ambiente, cuando los niños hacen experimentos con plantas o con insectos, aprenden a apreciar a la naturaleza de una manera sorprendente, y son los que eventualmente en su casa presionan pues, para que funcione con protección al ambiente y no sin cuidarse de ese tipo de cosas. Pero en fin, esta exploración de nuevas ideas, pero el uso de la lógica, la evidencia para hacer juicios, eso es importantísimo para una democracia. Tener ciudadanos preparados que puedan pues juzgar, que puedan opinar, pero de una manera que sea adecuada, ¿no? Una actitud escéptica ante explicaciones sencillas a problemas complejos, o sea, simplemente creer las cosas porque sí. No, el método científico desde este punto de vista es importantísimo, y todo esto de nuevo se puede promover, lo podemos hacer en México y ya se está haciendo con este número de niños. Lo que queremos ahora es que ya no nada más es un proyecto piloto, ya se demostró, por cierto, es parte de un esfuerzo internacional. Las academias de ciencia de muchos países, incluyendo la de México, pues se pusieron de acuerdo en explorar estos nuevos sistemas, y está funcionando pues en muchos otros países, en China también, en Estados Unidos, en Francia y en Finlandia, por ejemplo, están haciendo un esfuerzo extraordinario. Pues bien, creo que tengo unos minutos más y quiero hablar brevemente de otro tema, pero está muy conectado con este, y esto de los valores, y tiene que ver con sustentabilidad. De la misma manera que empecé con este aspecto de la ciencia, que es la inversión en ciencia en México es un proyecto pues a largo plazo, pero no a un plazo larguísimo. Y la educación también, pues estamos hablando de educar a los niños de primaria, pues no vamos a ver el resultado en los próximos años, pero de todas maneras como padres de familia, etcétera, pues sentimos una responsabilidad enorme
para que las futuras generaciones sigan funcionando. Pues lo mismo pasa con la sustentabilidad. Ya estoy viendo esto. Nada más voy a pasar pues un minuto con este nuevo tema, y es que es lo siguiente: la manera como está funcionando la sociedad no está tomando en cuenta con suficiente claridad que nuestro planeta, que aquí vemos una fotografía, tiene recursos naturales limitados. Los estamos usando de una manera poco inteligente. El ejemplo más sencillo pues son la pesca, los recursos marinos, que se están acabando en muchos lados, pero hay ejemplos en algunos sitios de que sí se puede hacer bien. Pues el tema que hubiera querido discutir más con ustedes es el del clima del planeta. ¿Cómo funciona el clima del planeta? No les voy a dar detalles, pero sabemos que nuestro planeta recibe energía del Sol y que nuestra atmósfera juega un papel importantísimo para mantener el clima que tenemos. Sin la atmósfera, las leyes de la ciencia nos dicen con mucha claridad que la temperatura promedio que tendría la superficie del planeta sería de menos 18 grados Celsius. No estaríamos aquí porque la vida no habría evolucionado. Pero con la atmósfera, ese cambio de temperatura es enorme, 33 grados, o sea, la temperatura promedio es de más 15, no de menos 33 grados Celsius. Y resulta que la ciencia, para explicar cómo funciona esto, está muy bien establecida, y resulta que lo que realmente determina el clima del planeta pues no es toda la atmósfera, sino nada más el 0.1% de la atmósfera. Son una cantidad pequeña de componentes que llamamos gases de efecto invernadero. Esos son los responsables del cambio de temperatura natural, es el efecto invernadero natural que tiene la atmósfera. Pero aquí les enseño qué es lo que está haciendo la sociedad con respecto a esa pequeña cantidad de gases que controlan el clima. El dióxido de carbono es el más importante, y estamos agregando grandes cantidades de dióxido de carbono por el uso, por la quema de combustibles fósiles. Aquí vemos una gráfica, que es lo que ha pasado en los últimos 10 años. De repente se dispara esa revolución industrial. Entonces ya tenemos 40% más de lo que había originalmente. Pues ya casi voy a terminar, pero quiero mencionar que pues efectivamente está cambiando el clima. Tenemos, parece que es poco, pero casi un grado de diferencia, 0.7, 0.8, con respecto a la temperatura promedio que había antes de lo que había antes de la revolución industrial. Y aunque no parece mucho, este pequeño cambio tiene consecuencias importantísimas, por ejemplo, inundaciones que se han propagado muchísimo ya en todos los continentes, pero también nos afecta económicamente en México, sequías, etc. Nada más menciono con gran rapidez que estos eventos extremos, sobre todo en estos últimos años, ya con claridad se han conectado con este cambio en la composición química que es de origen humano. Pero menciono que esto pues, no está aceptado por toda la sociedad. En Estados Unidos el Partido Republicano niega la ciencia del cambio climático. Es sorprendente, pues todavía el grupo que está haciendo eso vive en la edad de la astrología, y eso es totalmente inaceptable. La ciencia está ya muy bien establecido. Termino ya nada más con esta gráfica, y es que estamos como si tuviéramos un juego de ruleta. El de la izquierda es donde estamos ahora, y el de la derecha es por lo que podríamos hacer si la sociedad cambiara, si no quemáramos tantos combustibles fósiles innecesariamente. Sí lo podemos hacer a un costo moderado, del orden del 1 o 2% del Producto Bruto del planeta, y el costo de no hacerlo es mucho mayor. Las inundaciones, las sequías ya nos están costando más, o sea que nos conviene desde el punto de vista económico, y además la solución la conocemos, no es nada fácil, tenemos que hacer muchas cosas simultáneamente. Algunas medidas ya nos convienen, otras sí cuestan. ¿Cuáles nos convienen? Las llamadas medidas ganar, usar energía mucho más eficientemente de lo que hacemos hoy en día. Tenemos muchos ejemplos, sector de transporte, de construcción, todo eso ya lo podemos hacer, y en México es muy importante que lo sigamos haciendo, pero México tiene que funcionar como líder
para que esto se resuelva a nivel internacional. No podemos resolver el problema nada más actuando nosotros mismos. Pero termino nada más mencionando, lo que voy a hacer es ya nada más pasarme a la última. Aquí está. Porque la población mundial también se nos ha disparado, ya tenemos más de 7.000 millones de habitantes y la cuarta parte de esta población pues es la que tiene un nivel de vida adecuado y la que ha cambiado la química de la atmósfera. Pero las 3/4 partes de la población, tenemos muchos en México a un nivel de pobreza pues todavía totalmente inaceptable. Por supuesto tienen derecho a un mejor nivel de vida, pero no usando los mismos métodos que se han usado históricamente. Sí tenemos la solución, pero todos tenemos que trabajar juntos, sale más barato, pero además, termino porque esta es la razón, hay una razón que tiene que ver con ética, con valores. Nuestra generación tiene la responsabilidad de dejarle a generaciones futuras pues un entorno en el que puedan tener un nivel de vida adecuado. Por eso tenemos que educarlos bien y por eso tenemos que proteger el ambiente y sí, de tal manera que todos podamos salir ganando. Gracias por su atención. Gracias al doctor Molina. Si alguien tiene una pregunta, tenemos muy poco tiempo, si alguien tiene una pregunta y puede hacerla rápido, si no, pues la lanzo yo, la única que tendríamos en este momento. ¿Nadie? No veo a nadie. Bueno, le quiero preguntar yo, doctor Molina, usted tiene interacción con mucha gente en México, en otras partes del mundo. Mucha de nuestra audiencia aquí es de naturaleza empresarial. Yo hago periodismo financiero y de negocios y no escucho yo personalmente a muchos empresarios mexicanos hablando de sus empresas invirtiendo en investigación y desarrollo, pero sí escucho a las empresas globales, suizas, alemanas, estadounidenses, hablando de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, químico, automotriz, prácticamente todos. No sé si usted sabe por qué, pero le quiero preguntar, ¿qué piensa de los empresarios mexicanos respecto del clima reciente? Sí, primero menciono que hasta en Estados Unidos ha habido una tendencia pues, a que disminuya esa inversión, pero en México pues, no tenemos esa cultura o esa tradición. Yo creo que en parte, además de pues, por no tener esa cultura, pues es porque no existen los incentivos necesarios de parte del gobierno. Quizás debería de haber ciertas facilidades para que esa inversión en investigación pues tuviera incentivos, por ejemplo, se respetaran los impuestos o de alguna manera. Si hay empresas, por supuesto, sabemos que muchas empresas están muy interesadas en eso, pero pues normalmente cuentan con, no sé si es, pues cuentan con que esto se haga a nivel de las empresas transnacionales. Pero lo que sí está muy claro de nuevo es que si tenemos muchos, no todos, pero sí tenemos muchos ingenieros muy preparados, tenemos ejemplos en la industria automotriz de innovación en México, etc. O sea que sí se puede y da resultados extraordinarios desde el punto de vista de la inversión. Pero también aquí meto mi muchas veces, lo mismo pasa con sustentabilidad. Si se hace bien las llamadas empresas verdes, pues no es nada más por buenos modales. Cuando lo hacen bien, pueden tener ganancias extraordinarias. El ejemplo más extremo que conozco es el de la compañía DuPont, con la que yo estuve originalmente peleado por lo de la capa de ozono, porque ellos eran los que producían estos CFCs. Pero poco tiempo después, pues como tenían investigación científica, aceptaron la ciencia y a través del tiempo, pues desarrollaron otros compuestos, se convirtieron en una empresa verde. Y no solo verde desde el punto de vista que pues protegen al medio ambiente, reducen emisiones, sino además pues siguen con ingresos extraordinarios, pero también lo que es muy importante, pues el personal que trabaja en el grupo están todos muy comprometidos, muy contentos de que están trabajando para una empresa verde, muy orgullosos de hacerlo y de que además de hacer negocio, pues tienen responsabilidad social y yo creo que es algo que podemos promover más.